qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloria en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Hola, buenas noches. Gracias de tu amable compañía esta noche del día martes 21 de noviembre del año 2023. Agradezco tu presencia y deseo que te encuentres bien de salud, igual que toda tu familia. Y te invito a que, como todas las ocasiones, todas nuestras clases, le pidamos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo que nos tengan la gracia de estar entre nosotros para ayudarnos a comprender mejor su palabra y en una forma extensiva de lo que escuchamos ahorita en este salmo de alabanza, vamos a glorificar a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret, diciendo todos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y invocamos al Espíritu Santo diciendo: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues el Salmo, me gustó mucho el Salmo la semana pasada y me pidieron algunos de los oyentes que lo volviera yo a poner. Este Salmo, el número 34, que es un salmo, te decía, alefático, y en él su contenido son alabanzas y adoraciones a Yahvé Dios, después de que eh, reconocemos nuestros pecados. En este caso se supone el rey David, bueno, no se supone, así fue, el rey David, eh, pues confesó ante Yahvé Dios sus pecados, pidió perdón, pidió misericordia, y después de ver todos los signos en su vida de que era favorecido por Yahvé Dios, pues
con justicia compuso este salmo, que ensalza toda la generosidad, la benevolencia, la misericordia, el amor de Dios hacia todos nosotros. Ojalá y ese mismo sentimiento lo percibas tú, y también vamos a tratar de unir a esta evocación del Salmo nuestra intención de esta noche. Quisiera invitarte a que de corazón pidamos por todos aquellos que no tienen techo para pasar la noche. Las razones por las que no lo tengan pueden ser diversas, porque algún sismo o alguna catástrofe de la naturaleza les echó abajo su casa, porque probablemente por encontrarse en zonas de conflicto, ya sea de guerra o ya sea de influencia de los cárteles o de los grandes poderes, los tengan obligados a no estar en su casa. Posiblemente hay otro gran grupo que ante la búsqueda de una mejor opción de vida, de una mejor calidad de vida para su familia, tienen que abandonar su techo e ir en búsqueda de mejores oportunidades. Y pues te decía, tristemente, muchos también que padecen las consecuencias de la guerra, y además de que ven destruido su patrimonio y todos sus sueños que por toda su vida probablemente tuvieron, tienen que prescindir de ellos y hacerse la idea de que ya no tienen nada. Es muy triste si tú has tenido oportunidad de sentir seguridad y en cierto momento de tu vida perder todo o perder gran parte de eso. Es muy difícil. Es una Es una experiencia que a nadie le deseamos y que tristemente forma parte de la vida de muchos en la tierra. Entonces le pedimos a a Dios Padre, por la intercesión de Jesús de Nazaret, y que por el poder y obra del Espíritu Santo den consuelo y den un techo seguro para que puedan pasar no solamente la noche, sino la vida a tantas y tantas personas que lo necesitan. Bueno, pues que así sea. Y haciendo un breve resumen de lo que vimos en la clase pasada, estuvimos analizando lo que fue después del bautismo de Jesús, tanto por el agua eh, dada en ese ceremonial de purificación de parte de Juan Bautista. También recordemos que vimos el bautismo del Espíritu que el Padre derramó sobre su unigénito, sobre Jesús de Nazaret, y este, este Juan Bautista tuvo la gracia de ver cómo el Espíritu Santo en forma de paloma descendía sobre Jesús. Al propio Jesús se le manifiesta el Padre en una gloriosa teofanía. Recordemos que teofanía es una manifestación de Dios. Teo, Dios, teofanía, manifestación divina, y eh, dice que es su Hijo amado en el que se complace, y y nos menciona la narrativa de los evangelistas que se rasgaron los cielos. Esto como un sinónimo de que una nueva época llega a este mundo. Bueno, posteriormente de eso vimos que Jesús en esta acción queda con una dosis muy elevada de Espíritu Santo. Sabemos que Él, dentro de su divinidad celeste que nunca la pierde, él no tendría necesidad de recibir Espíritu Santo, pero recordemos que estamos hablando de los tiempos de la plenitud, y al decir tiempos de la plenitud nos referimos
al tiempo pensado por el propio Dios desde antes de la creación del universo, para que en su momento apareciera entre nosotros su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Esto estaba previsto totalmente, y toda la historia de la salvación, desde la época de Abraham hasta estos momentos en que ya físicamente está Jesús entre nosotros, nos va a ir marcando poco a poco, en forma gradual y paulatina, la llegada de estos tiempos mesiánicos, de estos tiempos nuevos, eh, con el advenimiento a través del seno virginal de la Virgen María y por obra del Espíritu Santo y mandato de Dios, el que Jesús de Nazaret en su divinidad terrestre apareciera entre nosotros. Recordemos que este Jesús, en su condición de humana, se abaja, por decirlo correctamente, de siendo un Dios, adquirir toda la característica humana, igual que tú, igual que yo, para que pudiera llevar a cabo la misión salvadora encomendada por su Padre en este mundo. Entonces, para eso sí necesitaba Jesús grandes cantidades de Espíritu Santo, porque, repito, piensa en él desde este momento en su obra, en su ministerio público, que él, a diferencia de nosotros, solamente en el pecado, en lo demás es uno más como nosotros, tanto en condición física, en sensibilidad, en, en tener las mismas tensiones, las mismas miedos, los mismos, ¿cómo podríamos expresarlo? Las mismas expresiones corporales que cualquiera de nosotros podemos tener. Se hace hombre, se abaja para ser uno más entre nosotros. Eso, te repito, estaba calculado en el plan salvífico de Dios Padre, y lo conocemos también con otro nombre, para que nos vayamos ubicando. Cuando tú escuches la denominación, la economía de la salvación, no pienses que vamos a hablar de términos monetarios, sino que economía se refiere al plan conexo que nos va a llevar a la salvación. Ya hemos repetido en la línea del tiempo que vimos en clases pasadas. La línea del tiempo comienza con Abraham, aproximadamente 1850 años antes de la llegada de Jesús a este mundo, y ahí se inicia la historia de salvación. Y esta historia de salvación va a, a llegar a un término, pudiéramos decir, definido el día de Pentecostés, o sea, después de la muerte en cruz de Jesús de Nazaret, después de que fue descendido y sepultado, después de que al tercer día resucitó y ascendió a los cielos para ser glorificado. En ese instante, te repito, es cuando él adquiere en forma rigorista su glorificación y su reconocimiento como Mesías, como Cristo, como Salvador. Es felicitado por su Padre, lo sienta a su derecha, como todos los reyes hacen con sus príncipes herederos. En este caso, Jesús no es un príncipe, es también un rey, y es rey del universo, no solamente de la tierra. Jesús hizo el mundo para su Hijo Jesús, pero después de todo el cumplimiento cabal
y hasta el último detalle de su obra salvadora en este mundo, le da el título de Rey del Universo. Ya, entonces, está sentado a la derecha del Padre como un simbolismo únicamente, pero con todas las prerrogativas y todo el poder que Dios Padre tiene. Es su unigénito y es el reflejo único del poder, de la misericordia, de la bondad, del, de la grandeza de Dios. La encontramos en Jesús de Nazaret. Bueno, pues entonces, te decía, después de ese acontecimiento, a petición de Jesús, le va a pedir a su Padre que el Espíritu Santo que le está entregando en su calidad humana. Muy importante que recuerdes esto. O sea, Jesús recibió una gran dosis de Espíritu Santo ya glorificado en el cielo en su calidad humana, porque aquí pues, ¿qué te puedo decir? O sea, cumplió hasta el último detalle de su obra. Y ese Espíritu Santo que recibe le pide al Padre sea enviado a sus apóstoles, porque Él se los prometió, Jesús se los prometió enviar al Paráclito para que a través de Él nos acompañe primero a los apóstoles y después a todos los integrantes del nuevo pueblo de Israel, del nuevo pueblo de Dios, del cual tú y yo formamos parte, y que a través del bautismo como el signo evidente, como el signo que nos distingue de que formamos parte de su iglesia santa, católica, apostólica y por supuesto cristiano, porque venimos de Cristo, entonces, pues nos tengamos todas las prerrogativas que Él nos hizo en su carrera mesiánica, las más importantes, que nos hizo hijos de Dios, nos convirtió en hermanos del propio Jesús, de Él es nuestro hermano mayor ahora, y gracias a Él podemos ser hijos del Padre también y tener la posibilidad de morar eternamente en el reino de Dios, en el reino de los cielos, porque gracias a su resurrección gloriosa nos abrió las puertas de la vida eterna, Jesús de Nazaret. Bueno, todo esto lo repito porque son cosas importantes que nos tenemos que tener grabadas, así tatuadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Y entonces ya después de que vimos que fue bautizado Jesús, el Espíritu lo lleva al desierto. Aquí vemos una imagen evocando ese tiempo. Ya dijimos que no fue al desierto para ser tentado por el demonio. El demonio, Satán, el maligno, lo hizo en el momento que creyó oportuno y lo hizo para tratar de desviar, en pocas palabras, la finalidad mesiánica que su padre le había encomendado. Quiso por medio de artimañas, artifugios y llámale como quieras, quiso desviarlo de este tipo de misión y lo quiso encuadrar en gran parte en ese sentido mesiánico que tenía el pueblo judío. Ellos esperaban un Mesías, ellos llaman nacionalista, un Mesías que los reivindicara sobre todos aquellos imperios que les habían hecho daño y les habían causado malos años o malas experiencias, entre otras cosas, y por lo tanto esperaban un Mesías de corte guerrero, de corte marcial, pudiéramos decir en cierta forma, conquistador, y que le devolviera el esplendor y la gloria a Jerusalén y a todo Israel sobre sus oponentes. Sabemos perfectamente que la misión
de Salvador de Jesús a este mundo, su mesianidad no es de ese tipo. Y lo vamos a comprender mejor ahorita con lo que vamos a ver en nuestra clase el día de hoy. Entonces, ya una vez hecho este resumen, nos vamos a remitir a los tipos de la misión pública de Jesús. Recuerda, el ministerio público de Jesús va a partir del otoño del año 27 al día 8 de abril del año 30. Algunos exégetas consideran que se debe de decir hasta el día 7 de abril. Bueno, el 7 de abril fue la última cena, fue donde tuvo sus discursos de despedida, y ya el día 8 prácticamente fue su pasión y muerte. Tú tienes todo el derecho de pensar si termina el día 7 o el día 8, es decisión tuya. Lo importante es que los hechos no van a cambiar. Entonces, hasta esa fecha, 8 de abril, terminó el ministerio público de Jesús. Como te darás cuenta, estamos ahorita en el otoño del año 23. De aquí al 27 faltan 4 años. Dentro de 4 años se estará cumpliendo 2000 años del ministerio, y del inicio del ministerio público de Jesús. Es increíble, ¿verdad? Increíble que su, su misión haya llegado a nosotros tantos cientos, miles de años después, y sigamos siendo favorecidos con la entrega de su cuerpo y de su vida en la remisión de nuestros pecados, en podernos dar la opción de vida eterna si es que así lo decides, si es que abrazas la fe en Él, si es que, si es que crees en Él y te muestras a tu prójimo como Él nos los pidió, que ames al prójimo como Él nos amó a nosotros, y por supuesto que sobre todas las cosas ames a Dios Padre. Solamente a Él le rindas culto, y, de ser posible, como bautizado, no olvides llevar su palabra hasta los confines de la tierra. Te repito que ese es uno de los mandatos, uno de las condiciones que nos marcan a todos los bautizados. Recuerda que dentro de las potestades que tú y yo y todos recibimos los cristianos católicos, fue de poder ser reyes, poder ser sacerdotes y poder ser profetas. Y el término de profeta no significa que estés, como imaginan muchos, hablando sobre eventos futuros que van a suceder. El profetismo lo debemos de entender como la acción de dar a conocer la palabra de Dios, de dar a conocer su evangelio, y por supuesto de tú vivirlo y ser ejemplo ante los demás de que lo entiendes, lo comprendes, lo pones en acción y lo vives. Bueno, entonces, después de que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, decíamos, en donde además estuvo preparando su plan de acción para el desarrollo de su ministerio público, y en su momento fue tentado, como dijimos, por Satanás. Entonces se dirige a la región de Galilea, donde estaba su casa, donde estaba su casa paterna. En la región de Galilea, uno de los ciudades, de las pequeñas ciudades que conforman Galilea, está Nazaret. Y entonces recordemos que ahí se arraigó José en Nazaret junto con su esposa María,
madre de Jesús. Y también, por supuesto, con Jesús, que allí, en su vida privada, él, además de ir creciendo física, moral y espiritualmente, Jesús también aprendió el oficio de su padre. Se presume que este José era un artífice, no 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 pensemos en únicamente en alguien, un carpintero, un simple carpintero, no, tenía muchas habilidades y se las pasó también a Jesús, por lo tanto, ellos eran favorecidos porque eran unas personas de valía y que hacían bien las cosas. Entonces eso les permitió que pudieran tener una vida modesta, pero no con penurias, una vida en que no sobraba a lo mejor dinero, pero había lo suficiente para el día a día y algo más, porque obviamente si tú piensas que dentro de las festividades judaicas había 3 en el año que se desarrollaban en Jerusalén, que eso demandaba un desplazamiento pues bastante grande y que eso te obligaba a separarte de tus actividades de trabajo y a gastar en el viaje, en el hospedaje, en los gastos propios de esos desplazamientos y regresar después. Entonces, si lo pudieron hacer José, María y Jesús en algunos momentos de su vida, pues nos habla de que había algo más para el día a día. Sin embargo, regresa este Jesús a Nazaret de Galilea y entonces toma la decisión de abrazar la pobreza, abrazar la humildad, de abrazar el, la escasez, si tú quieres, económica, y entonces avisa a María, su madre, a José, su padre adoptivo, les avisa que se va de la casa paterna y se desplaza a Cafarnaúm. Cafarnaúm es una población ribereña, está a las orillas del lago de Genezaret y es un punto bastante estratégico porque si tú ves en un mapa, ahorita aquí no tengo un mapa a la mano, pero se encuentra en la zona norte, pudiéramos decir al centro de el lago. Por lo tanto, va a poder ahí ser un punto medular para su catequesis de Jesús, para su hospedaje y para de ahí poderse desplazar a muchas regiones a las cuales va a llevar su palabra. Jesús va a ser un profeta y un predicador itinerante. Al decir itinerante debemos de entender alguien que está siempre en movimiento y que así va a ser toda su ministerio público, su vida pública. Y entonces, después de tomar esta decisión de irse a Cafarnaúm, vemos que me voy a referir a lo que Mateo, para darle, recuerda que vamos viendo lo que la Biblia nos dice acerca de los momentos trascendentes, y en el caso de Mateo nos cita en el capítulo 4, dice en el versículo 12, cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó Nazaret y fue a residir a Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Bueno, eh, te comento aquí Mateo, que recordemos que él tiene mucho cuidado en la narrativa de su buena nueva, de la vida de Jesús de Nazaret, en buscar los, las bases desde el punto de vista judío que justifiquen lo que se está diciendo y que se encuentre argumentos válidos en los escritos del Antiguo Testamento, que dé fuerza, que dé validez. Por eso aquí Mateo nos cita a Isaías, porque era uno de los profetas, el profeta de los nuevos tiempos, que anuncia la próxima llegada del Mesías prometido, del Mesías esperado. Y aquí lo ubica, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Recordarás de las 12 tribus de Israel, en que estaba dividido antiguamente la región de Caná de Galilea y gran parte de la península del Sinaí. Dos de esos eh, Dos de esos jefes de tribu fueron Neftalí y también Zabulón. Por eso en esta región los ubica Isaías, habla de ellos en esta región. Y dice Galilea de los paganos. ¿Por qué? Porque ya te comenté que Galilea está más o menos a una altura geográfica de lo que es Samaria, por un lado, y del otro lado, a las proximidades de la Decápolis. Y la Decápolis son 10 ciudades que no eran judías, que eran paganas, algunas de ellas, y otras de gentiles. Entonces ahí, de acuerdo al oráculo, de acuerdo a la premonición de Isaías, va a situar a Jesús de Nazaret en su ministerio público. Y por eso agrega Mateo, el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. Recordemos que la luz de Jesús es la misma del Padre también, pero pues el Padre no lo conocemos, solamente sabemos de él cuando se le pasa junto a Moisés, cuando en el monte Sinaí, y por algo cuando Moisés subió, estuvo los 40 días y bajó después con las tablas de la ley, se cita que tenía un resplandor en su rostro impresionante. Eso es porque estaba siendo reflejado por la luz de Dios. Pues esa misma luz es Jesús. Jesús es la luz del mundo. Y entonces aquí Mateo nos habla que en esa zona de paganos, que habitaban en tinieblas, han visto una gran luz, y esto es Jesús de Nazaret. Bueno, eso es lo que nos enseña Mateo. Después, no quiero meterme al llamamiento de sus discípulos, pero sí te voy a leer del versículo 23 cómo va a comenzar esta vida pública de Jesús. Dice Mateo, recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena nueva del reino y sanando las enfermedades y dolencias de la gente, de modo que su fama llegó a toda Siria. Le traían a todos los que se encontraban mal, con enfermedades y dolencias diversas, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. Aquí Mateo nos está precisando que lo que decimos, Jesús su vida va a ser itinerante y al igual, bueno, él sigue el designio de su padre al pedirle que
primero trate de enderezar el camino desviado de sus hijos del pueblo de Israel. Y por lo tanto, va a hacer su predicación eminentemente en sinagogas, en donde se reúnen los judíos a celebrar el Shabbat todos los días sábados. Y por otra parte nos cita este Mateo que se conmovía de la gente y los curaba de las enfermedades y dolencias diversas y endemoniados. Aquí nos cita también otro término, lunáticos. Lunáticos en aquellos tiempos eran las personas que tristemente padecían de epilepsia, así los conocían como lunáticos. A todos ellos, por misericordia, los curaba. Entonces, eso es su presentación de Mateo acerca de la vida pública de Jesús. Después, este Marcos nos dice con referencia a este inicio, dice en el capítulo primero, a partir del versículo 24, después que Juan fuese entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Algo muy similar a lo que Mateo nos dice, nada más en una manera más sintética, pero aquí nos resalta que el tiempo ha llegado, o sea que este Jesús es quien va a marcar el nuevo tiempo, en pocas palabras. Y menciona aquí el reino de Dios ha llegado. ¿Por qué el reino de Dios? Ya habíamos dicho que entre los judíos no podían pronunciar, y lo siguen haciendo, el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Y ellos identifican que Dios está en los cielos y por lo tanto los judíos se referían a el reino de los cielos, no el reino de Dios. Y entonces Jesús, como hijo del Padre, nos viene a presentar el reino de Dios. Ya es otro concepto más amplio que va a abarcar no solamente a los judíos, sino a toda la humanidad entera. Bueno, eso es lo que nos dice este Marcos. Y después también no me meto al reclutamiento de los apóstoles, pero después nos va a presentar algo muy importante, Marcos, porque nos va a mencionar que en la sinagoga de Cafarnaúm entró un sábado Jesús y se puso a enseñar, y la gente quedaba asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí vemos una diferencia abismal. Los escribas, recordemos que eran copistas, la mayoría de ellos, de los libros sagrados de la Torá y de otros escritos más. Al ser copistas, se les iba quedando muy grabado todas las escrituras y posteriormente se daban el lujo o se daban la posibilidad de poder discernir entre muchas personas con relación a temas religiosos y algunas veces no de índole religiosa. Entonces, ellos lo hacían, pero pudiéramos decir que una expresión para que me entiendas tú, andaban en todo. Y este Jesús, al hablar en la sinagoga, lo hace con toda autoridad, proclama. Yo no sé si tú has encontrado una diferencia cuando tú escuchas a alguien que lee y a alguien que proclama. El leer, pues es algo que debe de hacerse bien, pero no pasa de ahí más que una lectura. Cuando hay una proclamación es cuando se le da el énfasis, la preponderancia
se señala los puntos clave, hasta la entonación y la cadencia son muy importantes. Mucha gente de aquellos tiempos, estudiosos de una disciplina que se llama retórica, eran especialistas en poder dirigirse a la muchedumbre, a la multitud. Jesús, por su sabiduría y por toda su grandeza, por supuesto que lo hacía, y lo hacía y muy bien. Proclamaba, no leía. Bueno, entonces continúo con lo que Marcos dice. Había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Da órdenes incluso a los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Punto número 1. Aquí Marcos nos está presentando el signo de poder inicial de Jesús. Recordemos que Marcos está escribiendo su evangelio, su narrativa de la buena nueva de Jesús, con destino a todos los nuevos cristianos católicos que habitaban en Roma, que estaban necesitados de reforzar su fe, que estaban necesitados de creer más profundamente y de advertir la grandeza de Jesús. Por lo tanto, este Marcos no duda desde este primer momento de presentarnos el primer signo de poder o milagro, como conocemos muchos estos signos de poder, que ejecuta Jesús. Y este signo de poder queda muy claro a quién va, contra quién va, más bien dicho. Va dirigido a un poseído. Y aquí hay un término muy especial que le ponen: inmundo. ¿Viste? No sé si te fijaste, 3 veces se repitió la palabra inmundo. Eso quiere decir que el espíritu que habitaba a esta persona no era de este mundo. Y es lógico, es Satán, es presencia de Satán, que Satán no es de este mundo, o sea, no es un humano, es una persona que perversamente nos mueve como títeres, él y todas sus huestes, pero no es de este mundo. Aquí fue lanzado, ¿recuerdas? Cuando se rebeló contra Dios Luzbel. Entonces, los lanzaron para acá, pero no es de este mundo. Por eso cita aquí inmundo. Por otro lado, lo conoce perfectamente a Jesús y por eso se atreve a decir: ¿has venido a destruirnos? Claro que vino a destruirnos. Aquí en este primer signo de poder queda claro que el enemigo a vencer para Jesús es el demonio, es Satán, es la muerte que a través de él nos trajo por medio del pecado. Y desde Adán hasta el momento en que Jesús suba a la cruz y se transforme en el nuevo Adán para la humanidad, el dominio y la preponderancia de este Satán es tremenda. Además le dice a Jesús: sé quién eres, lo identifica, el Santo de Dios. Aquí tenemos que aceptar que la expresión el Santo de Dios se refiere a un consagrado a Dios, a un consagrado al servicio de Dios. Recordarás que cuando fue la presentación de la Virgen María, no se menciona que se hubiera pagado rescate alguno y que este Jesús, por ser el primogénito y el unigénito de Dios, está, está destinado
al servicio de Dios. Entonces, por eso es el santo de Dios. Jesús entonces le conminó, o sea, lo cayó a Satán y le dice, cállate y sal de él. Y toda la muchedumbre, claro que se sorprendieron de ver la, la orden que daba, la autoridad con que lo hacía y cómo este exorcismo, pudiéramos decir, fue celebrado por Jesús de Nazaret. Y obvio que este detalle y muchos más se regaron como pólvora por toda la región de Galilea. Claro que sí, hay mucha, hay mucha razón para que así sea. Hasta ahí dejo, de momento, lo que es el Evangelio de Marcos. Nos pasamos a Lucas, que recordemos que este Lucas, que es el evangelista de la misericordia y del Espíritu Santo, vamos a ver cómo nos presenta el inicio de aquí de Jesús de Nazaret en su ministerio público. Para esto nos vamos a remitir al capítulo 4, al capítulo 4 de, del Evangelio de Lucas a partir del versículo 14. Y dice, Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu. ¿Ok? Lucas, el evangelista del Espíritu Santo, que nos señala como primera dato importante, el Espíritu movió a Jesús hacia Galilea y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas y era alabado por todos. Pensemos en alabado no como que le rindieran culto, sino que alababan sus obras de poder y su palabra. Hasta ahí, nada más. Vino a Nazará. Nazará es un término poco usual, pero que es el equivalente a Nazaret. Se usó muchísimo tiempo atrás. Lo trae este Lucas al día. Repito, vino a Nazará donde se había creado y entró, según su costumbre, en la sinagoga el día del sábado. Claro, Jesús, como buen practicante judío, era respetuoso del Shabbat y acudía a las sinagogas ese día. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito. Para esto vamos a movernos aquí a esta imagen que es muy elocuente. Para empezar, te quiero comentar nada más que en las sinagogas siempre hay un ministro encargado del ceremonial. Por otra parte, hay lectores que pueden leer los escritos sagrados cuando llegan a la edad de la madurez religiosa. Dentro del judaísmo, a los 12, entre los 12 y 13 años, cuando es el Bar Mitzvah de los judíos, ahí ellos se responsabilizan de su formación religiosa. Más o menos a los 20 años, tienen ya la madurez, tienen ya la, pudiéramos decir, sí, la madurez, para poder considerárseles como adultos. Pero para poder leer los textos y sobre todo para poder referirse a ellos, para poder hablar sobre los mismos, tienen que tener una madurez espiritual, una madurez religiosa, que sin que haya una determinada edad, más o menos se da casi en personas más cercanas a los 30 años, porque ya han tenido oportunidad de acrecentar su conocimiento, de incrementar sus dones recibidos y de poder dar opiniones más sensatas y pensadas. Por lo tanto, ahí entenderás un poco también el por qué el ministerio público de Jesús comienza cuando él tiene
arriba de los 30 años. Recordarás que se presume que Jesús pudo venir a este mundo más o menos entre los años 7 y 5, más o menos 7 y 6 antes de nuestra era común. Por lo tanto, en el año 27, probablemente Jesús tendría unos 32 o 33 años. Obvio que tenía toda la madurez espiritual y religiosa dentro de las costumbres judías, independientemente de que él, como hijo de Dios, tenía toda la sabiduría igual que el Padre en su ser. Y por si fuera poco, en su característica humana asistido por el Espíritu Santo, pues entonces vamos a entender perfectamente el pasaje que nos va a citar Lucas. El rollo, para ser exactos, la palabra correcta es el megillot. Así se les conoce a los rollos en que estaba redactado los escritos sagrados. Normalmente eran de papiro o eran también de pergamino y se iban extendiendo, se iban con una mano y con otra, por un lado ibas desenrollando, con la otra enrollando y ibas dando lectura. Y dentro de las celebraciones en la sinagoga, en el Shabbat, además de que primero el ministro lee unos fragmentos de la Torá siempre, después entran a otra sección que le llaman el Nevi'im y el Ketubim, que son las lecturas de los libros proféticos o de los libros sagrados, como por ejemplo los Salmos. Entonces, el ministro le da a Jesús este megillot, este rollo que nos habla de Isaías. Y entonces Jesús dice, lo lee con toda la elocuencia y con toda la grandilocuencia, diríamos, y dice, el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esto es, es para que si lo quieres buscar después, en el libro de Isaías, en su capítulo 61, versículos 1 y 2, lo que te acabo de leer, y lo desglosamos un poco. Aquí nos está hablando, además del Señor, que el Señor es Dios, no lo dice Jesús, pero también nos está hablando del Espíritu Santo, porque gracias al Espíritu Santo, Él puede remitirse a decir de esta obra y, y poderla llevar a cabo. Y aquí dice, el Espíritu del Señor sobre mí, o sea que está sobre el Hijo, sobre el unigénito, porque me ha ungido. ¿A quiénes se les unge? Se les unge a los reyes y se les unge a los sacerdotes. Y Jesús es rey y sacerdote por siempre, entre otros atributos, para anunciar a los pobres la buena nueva. ¿A qué pobres se refiere? No se refiere únicamente a los pobres económicamente hablado, más bien se refiere a los pobres en el espíritu, a todos aquellos desarraigados que oprimidos por tanta presión de los fariseos y de los judíos, se han olvidado de darle culto a Dios y de ver por el prójimo, y al mismo tiempo son desarraigados, son olvidados, son lastimados, son nada ante los poderes aquí en Nazaret, en Galilea y en todo el mundo, y sigue siendo tristemente. Esos pobres de espíritu, entre los que probablemente tú y yo también estamos. No probablemente, yo no sé tú, yo sí, porque necesito un espíritu más fuerte, un espíritu más lleno, un espíritu que pueda desbordar, y lo necesito mucho.
Bueno, entonces aquí Jesús dice que fue enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos. O sea, va a liberar a todos de las opresiones, de las enfermedades, del pecado, del maligno. Eso es su misión que lo tiene ahora a él entre nosotros. Y la vista a los ciegos. Recordemos que además de los ciegos físicamente hablando, nosotros nos llega la fe a través de la escucha y a través de la vista. Por eso aquí dice Jesús, evocando a Isaías, y la vista a los ciegos, a todos los que no queremos ver la grandeza de Dios en la persona de Jesús, estamos ciegos y nos viene a traer esa vista, ese conocimiento para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Entonces, el Señor es el dueño, amo y Señor de nuestras vidas y viene para enseñarnos, para dejarnos conducir por la palabra y la voluntad de Dios, a que la apreciemos y a que la secundemos. Lo más interesante de este episodio viene después, en que dice, estoy en el versículo 20, dice, enrolló el volumen, Jesús, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Quiero decirte que cuando tú escuches sentarse, no quiere decir que físicamente vaya a alguna banca, a alguna silla y se siente. En aquellos tiempos, el decir sentarse quiere decir el hablar, el predicar. Y por esa razón, desde ahí viene la tradición de que en las iglesias tú encuentras una silla al centro de los templos y se le llama la sede. Y en esa sede es donde el obispo proclama. Y viene de estos tiempos en que Jesús, después de que regresó el rollo, se sentó. Entonces dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Recuerda que la palabra hoy va asociada a la personalidad de Jesús. Hoy es el tiempo más importante de tu vida. Hoy es ahorita y hoy es la permanencia constante de la palabra divina entre nosotros. El hoy. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. La gente se preguntaba, ¿pero no es este el hijo de José? Él les respondió, seguramente me vais a aplicar el refrán que dice, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su patria. Aquí la multitud se sorprende de lo que dijo en la sinagoga de su localidad y sabían perfectamente que en toda la región de Galilea Jesús iba obrando obras de poder, iba curando a los enfermos, haciendo exorcismos, predicando la palabra, y entonces lo retaban a que lo que en otras partes ha hecho, lo hiciera ahí en Nazaret, lo hiciera ahí en que lo hiciera en esta localidad. Pero Jesús les dice con claridad, nadie es profeta en su tierra y sigue siendo igual. ¿Cuántas veces tú ves que personas no son bien recibidas, no son bien comprendidas en sus lugares de origen? En otras partes les aplauden y los buscan, y en su lugar de origen ni quien los pele. Pues con Jesús pasó lo mismo. Jesús dijo, os digo de verdad que en vida de Elías
cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Había muchas viudas en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Esto es importante porque Jesús les está dando les está comentando que Elías, que es después de Moisés el segundo profeta mayor dentro del judaísmo, y que este Eliseo, que fue el seguidor, el que formó Elías y continuó con su labor profética, ellos hicieron grandes obras de poder. Elías en resucitar a la hija de una viuda, al hijo de una viuda, que era su único sostén, en Sarepta. Y en el caso de este Eliseo, que menciona que también hizo un gran milagro con Naamán el sirio, ninguno de los dos eran israelitas, ninguno de los dos eran judíos, pudiéramos decir, eran lo que los judíos decían gentiles, lo que les decían despectivamente perros, pues en esos lugares se manifestó la gloria de Dios a través del profeta Elías y a través del profeta Eliseo, y eso les caló hasta la médula, porque Jesús les restriega que no esperen nada en su tierra, porque los grandes profetas en sus obras no los hicieron en sus localidades, sino fuera de ellas. Y además, en lugares en que no eran judíos, para acabarla de amolar. Al oír esto, todos los de la sinagoga montaron en cólera y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el que se elevaba el pueblo, con ánimo de despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Entonces, ahí termina la presentación de este Lucas acerca de este inicio del ministerio público de Jesús. Este Juan no nos da una narrativa sobre este momento específico. Juan nos va a remitir a otros temas teológicos un poco más adelante. Entonces, no nos metemos con él ahorita, pero lo que sí te quiero decir es que con este inicio del ministerio público de Jesús podemos advertir dos diferentes momentos. Uno, la proclamación del reino de Dios, y otro, la misión liberadora de Jesús. Están unidos en esta presentación en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces, otro detalle que es importante, que lo leímos pero no le dimos importancia, es que el ministerio público de Jesús se inicia y él es enterado de que Juan Bautista, el precursor de su misión mesiánica de Jesús, ha sido apresado, se encuentra preso y posteriormente pues va a morir. Bueno, pero de momento está preso. Y entonces a Jesús es el referente que ponen. Y esto tiene un simbolismo también porque escuchamos que este Juan sabía perfectamente que él tenía que irse achicando para que Jesús de Nazaret fuera creciendo. O sea, no hacerle sombra de ninguna especie. Por lo tanto, además del momento físico de que está privado de su libertad, este Juan, nos quiere decir que se está retirando obligado y queda Jesús como protagonista de toda la misión profética anunciada de tiempo atrás en los escritos bíblicos. Bueno, entonces nos cita también que este Jesús también bautizaba. Jesús ejerció también en Judea, en la región de Judea,
el ministerio de bautizar. Pero es interesante, no se puede encontrar con precisión el lugar exacto, pero se presume que el lugar en que Juan lo hacía era a la altura más o menos de Samaria, pero en el río Jordán, porque tiene abundancia de aguas. Pero tiene también su simbolismo teológico, porque está pidiendo conversión para preparar el camino de Jesús muy cerca de tierras paganas. Luego Jesús también, y ya posteriormente cuando veamos que recluta a sus discípulos, va a hacer el rito de purificación igual que lo hacía Juan, y lo hacía a través de la persona de sus discípulos. Esto tiene su sentido. Ya Juan no lo está haciendo. Entonces Jesús comenzó al mismo tiempo que Juan, pero van a continuar haciéndolo de acuerdo al rito que seguía Juan entre los judíos. Entonces Jesús va a querer que los judíos lo vean en todo momento a él como uno más de ellos y como uno más con las costumbres hacia Dios propagadas por Juan. De ahí la razón por la que vemos que Jesús también lo hizo. Entonces, cuando Jesús supo que está Juan en la cárcel, se marcha a Galilea, ahí toma la decisión de dejar su vida que había llevado y toma un voto de pobreza y se va hacia la región de Cafarnaúm. Significa que hizo un cambio radical de vida, cerró el taller, dijéramos, dejó la casa, salió del pueblo, renunció a la vida modesta pero tranquila de su pequeña aldea. Y luego baja y se establece en Cafarnaún, ciudad comercial a la orilla noroeste, te decía, del lago de Tiberíades. Para Mateo, vimos, esto es en cumplimiento de los oráculos de Isaías. Después vino la proclamación, que ya lo vimos, cuando se presentó en la sinagoga. Pero quiero resaltarte que hay 4 elementos que integran este grito inaugural y el mensaje central de la primera predicación de Jesús. Los 2 primeros elementos se refieren a Dios y a su plan de salvación. Ha sonado la hora de Dios para proclamar al mundo la gran noticia de la llegada de su reinado. La hora de la salvación. Los otros 2 elementos revelan lo que el hombre debe hacer al escuchar este mensaje, a saber, convertirse a Dios y creer. Dios ha fijado desde la eternidad, como te dije, el tiempo, la hora, el hoy, para enviar la salvación a los hombres por medio de Jesús de Nazaret. Con frecuencia Jesús utilizará expresiones que involucran el hoy para hablar de esos tiempos providenciales de Dios, como por ejemplo, hoy os ha nacido un Salvador, hoy se ha cumplido esta escritura. Es preciso que hoy permanezca yo en esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sobre todo, si tú tuviste curiosidad por escuchar el evangelio del día de hoy, en que Jesús llega a la casa de Zaqueo, identificarás eso, que es preciso que hoy permanezca en tu casa. ¿Qué le dice Zaqueo? Baja de ahí, porque debo de quedarme en tu casa hoy. Y cuando le dice Zaqueo en el evangelio de hoy, voy a reintegrar el dinero que a los pobres, y si a alguien le he hecho daño, le voy a multiplicar por 4. ¿Qué le dice Jesús? Lo que aquí estamos leyendo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces, qué casualidad que hoy estamos viendo ejemplos contundentes acerca de esta programación con relación al hoy. En el camino de nuestra vida, un momento trascendental es cuando Dios, que nos busca siempre con amor de Padre, nos hace percibir que ha llegado para nosotros, para mí, para ti, el hoy, un tiempo, una hora de salvación,
determinado por él desde la eternidad. Después, con relación al reino de Dios está cerca, los libros sagrados proclamaban frecuentemente que Dios es el Rey soberano de toda la creación, que reinará sobre Israel y será el Señor de todos los pueblos. Me refiero a Yahvé Dios para los judíos. Dios reinará desde Jerusalén sobre toda la tierra, porque Jerusalén es la tierra de Dios. Dios reinará a través del Mesías descendiente de la casa de David, que es Jesús. Dios entregará el reino eterno al Hijo del Hombre, representante de los santos del Altísimo. Recordemos, aquí nos están haciendo alusión, no podemos perder la perspectiva de las cuatro características de quién es Jesús. Recuerda siempre, a partir de ya, recuerda que siempre es el unigénito de Dios, es el Mesías, es el siervo de Yahvé y ay, perdón, discúlpame, es el siervo. Perdóname, es el siervo de Yahvé y es el Hijo del Hombre. Entonces, no se te olvide eso, por eso aquí lo estamos viendo en la descripción, que Dios entregue el reino eterno al Hijo del Hombre, a Jesús, que es el representante de los santos del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Pues Yahvé Dios. ¿Y quién es el santo? Pues Jesús, porque está consagrado a su servicio, independientemente de que tenga todos los atributos también de santidad que el Padre. En la literatura del judaísmo se esperaba, como te dije, que Dios suscitara un rey davídico que reinara en Jerusalén de los gentiles, que los purificara, más bien dicho, que purificara a Jerusalén de los gentiles, que los sacara, que cualquiera que no fuera judío no tenía por qué vivir en Jerusalén, que expulsara a los pecadores, que machacara a las naciones impías, juzgara a los pueblos y naciones. Vendrían las gentes a contemplar su gloria. Sería un rey justo, estaría limpio de pecado para gobernar un gran pueblo. Tal es la majestad del Rey de Israel. Esto lo podemos encontrar en el Salmo 17, que lo escribió Salomón, el rey de la sabiduría. Ahí vale la pena algún día que puedas leerlo en el Salmo 17. Entonces, esta descripción es el Mesías, el mesianismo que esperaban los judíos y no el Mesías obediente, humilde, que abrigara y cobijara a los pobres, a los desposeídos, a los humildes. Entonces aquí queda muy claro para que no perdamos esta perspectiva y podamos entender el desarrollo del ministerio público de Jesús partiendo de estos principios. La predicación de Jesús, tema central, es el reino de Dios. El reinado de Dios es presentado como un acontecimiento inminente y como una realidad ya presente y operante, no como, no como un acontecimiento que se dará al final de los tiempos. Será un reino universal destinado a todas las naciones. La esencia del mensaje de Jesús consiste en que Dios quiere reinar en su pueblo y en el mundo entero, pero Él no impone por la fuerza su reinado, lo ofrece como un don. Por esa razón, tú al ser bautizado, recibiste los dones, de las virtudes teologales, teo porque es de Dios, logos porque es palabra. A través de la palabra divina, a través de la palabra de Dios, fuiste lleno de dones en tu bautismo. Y entonces, a través de estos dones, vamos a conocer los misterios del reino de Dios. El misterio de Dios es un regalo del Padre a través de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Aquí está todo lo que tenemos que visualizar siempre.
todo se hace como regalo de Dios en el poder del Espíritu Santo y a través de Jesús. Y por el Espíritu de Dios expulsó a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esto lo dice Mateo en su Evangelio. Si Jesús es capaz, en nombre de Dios, de expulsar a los demonios, es porque el reino de Dios a través de él, de su persona, ha llegado. El hombre es libre para recibir ese reinado de Dios con gratitud y como gracia, o para rechazarlo. Por eso envió a sus siervos a llamar invitados, pero no todos quisieron ir. Esto nos lo dirá Mateo más adelante en su Evangelio. Tú fuiste creado a imagen y semejanza divina, y Jesús se abajó convirtiéndose en uno más de nosotros. Ahí estamos viendo cómo es Dios, pero recordemos que desde la creación esa semejanza divina incluye para nosotros como potestad el tener libre albedrío y el tener inteligencia. Por lo tanto, Dios te presenta sus dones y los pone a tu disposición a través del poder de Jesús y por obra del Espíritu Santo. Pero tú, si quieres rechazarlo, puedes hacerlo. Si tú no quieres aceptar su fe, tienes toda la libertad de hacerlo. Si tú quieres vivir fuera de su ley, también lo puedes hacer. Pero la salvación, la vida eterna, es para los que se tienen fe en Jesús y lo abrazan y lo hacen parte de ellos mismos. Por lo tanto, el reino de Dios veremos que es como una semilla lanzada a la tierra, es como un grano pequeño de mostaza, es un tesoro escondido, es un banquete de bodas al que somos invitados. Es como recibir los talentos, como lo vimos este domingo en el Evangelio, recibir talentos que deben ser trabajados para que produzcan fruto. Es un reino escatológico porque es de los últimos tiempos y que este Jesús, al mismo tiempo que es nuestro Salvador, será el juez universal que venga a juzgar a los vivos en la parucía y a los que mueran antes de eso en el juicio particular, en el instante de su muerte, podrán llegar al reino de los Dios, al reino de los cielos, a la morada eterna, si tú decides llegar allá. Bueno, por lo tanto, la invitación a convertíos es la exclamación de los profetas de Israel. A través de los profetas de Israel desde mucho tiempo atrás, no te voy a leer todos, pero te voy a citar, entre otros quienes, Oseas, Jeremías, Isaías, nos hablan de los tiempos mesiánicos que ya en Jesús cobran vigencia. La venida del reino de Dios invita a Jesús a la conversión y a que creamos en su evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pues el evangelio es la vida de Dios a través de Jesús de Nazaret, a través de la plenitud de los tiempos. Recordemos que con el ministerio, que con el advenimiento de Jesús a este mundo, se inicia los nuevos tiempos, los tiempos mesiánicos, la buena nueva, el evangelio, todo es lo mismo, todo es la vida de Jesús de Nazaret. Bueno, por lo tanto, ya vimos cuál es la proclamación y por lo tanto la misión liberadora de Jesús. Lo podemos percibir de la siguiente manera. Jesús ha predicado la venida del reino de Dios. Su función es mesiánica, el reinado echa fuera el reinado de Satanás con sus consecuencias de pecado, de dolor y de muerte. Después podemos referirnos a la actividad liberadora de Jesús. Según el Evangelio de Lucas, a partir de ese sábado de la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús comenzó a desplegar una actividad liberadora extraordinaria, sanando enfermos y salvando pecadores. Día a día realizaba las profecías de Isaías, y comenta Lucas, todos daban testimonio de él
y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Poco después la gente exclamaba: ¿qué palabra es esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y sal. Bueno, lo que es, ya te dije cómo lo presentó cada uno de los evangelistas, ya lo vimos, y ahora te quiero cerrar esta clase con algunas acciones liberadoras de Jesús. Vamos a concentrarnos en que la actividad liberadora de Jesús toca todos los ámbitos de la persona humana, sana al hombre de Satanás y de sus influencias, lo salva de sus pecados, lo cura de sus enfermedades corporales, lo libera de sus conflictos psicológicos internos y finalmente lo desata de las cadenas de la muerte. Jesús, punto número 1, libera a los oprimidos por el demonio. Ya lo vimos en la sinagoga de Cafarnaún y lo veremos más tarde en otros episodios como el de la mujer encorvada, que también es influencia del maligno. Punto número 2, Jesús salva del pecado porque sana a muchísimas gentes necesitadas de dejar el pecado y no solamente sanar de ese pecado, sino convertirse. Lo vamos a ver en episodios como la pecadora pública, cuando entra a la casa de Zaqueo y lo sana de la vida pecaminosa que había llevado, abusando económicamente de toda la gente. Hoy lo vimos en el Evangelio, eso hoy. La salvación ha llegado a esta casa, hoy, y hoy lo vimos. Brinda el perdón a sacerdotes, como por ejemplo cuando en el huerto de Getsemaní vamos a ver que perdona al que le cortaron la oreja y lo sana, o sea, físicamente. Jesús cura enfermedades corporales, va a sanar a leprosos, va a sanar a paralíticos, va a sanar a ciegos. Además de eso, las sanaciones van eh, van con sanación interna también. No solamente es la curación del mal, sino la curación a profundidad de la persona para sanarla y a través de esa sanación poder hacernos que obtengamos la salvación. Tú pecas, Él te perdona y te sana si tú quieres. Si te sana, entonces tú te conviertes y creces. Y tú al crecer dentro de su fe y al abrazar toda su mandamiento y su forma de vida de Jesús, vas a obtener la salvación. Entonces, fíjate todo el camino que Jesús viene a trazar, a cumplir y a ofrecernos. Y por último, Jesús nos libera de la muerte. Ya lo vimos, que va a volver a la vida a gente que ya había partido de este mundo, como la hija de Jairo. Vamos a verlo con el hijo de la viuda de Naín, vamos a verlo con Lázaro, episodios futuros, pero date cuenta del poder de Jesús. Por eso es Él el camino, la verdad y la vida. Jesús es la misericordia de Dios. Al contemplar a Jesús tan lleno de poder, que con solo una palabra sana a los enfermos, pero también tan humano y compasivo, que perdona y salva a los pecadores, viene a la mente su recomendación: sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Esto lo dice Lucas en su capítulo 6, versículo 36. Jesús fue la misericordia y la compasión de Dios en persona. Jesús es el rostro misericordioso del Padre. La misericordia de Jesús es la misericordia del Padre, y la misericordia del Padre es la misericordia de Jesús. Jesús, el unigénito, es igual que el Padre. Bueno, pues ya vimos que esto evoca la proclamación y el grito inaugural del ministerio público de Jesús. Eso del grito me gusta porque es una palabra que
que lleva a lo alto una necesidad, una expresión, una verdad, un grito de Jesús. Esto es a lo que vine, esto es lo que voy a hacer. Te invito a que me recibas, a que me aceptes, a que me escuches, a que te conviertas, a que tengas fe y me sigas. Y si Él está aquí es porque Dios Padre, en su misericordia, en el tiempo de la plenitud, como vimos, desde antes de la creación del mundo estaba previsto que después de 1850 años de haber iniciado la historia de la salvación, iba a llegar a nosotros a través del seno virginal de María Santísima, Jesús de Nazaret, y que Él viene a liberarnos, viene a salvarnos, viene a mostrarnos cómo llegar a la casa del Padre, a nuestra morada eterna. Recordemos que gracias a Jesús de Nazaret, nuestra vida tiene comienzo, pero ya no tiene fin. Que el instante que nos va a separar de la vida eterna y de esta vida terrena, que lo consideramos con el nombre de muerte, realmente la muerte es parte de tu propia vida. Velo así. Es parte integral de tu vida el tener que morir. Y el tener que morir es un instante que separa el que tú dejes todo este bagaje terreno, esta carne, esta sangre, este cuerpo aquí en la tierra y que tu espíritu transformado llegue al reino de Dios, al reino de los cielos, a la morada eterna y puedas compartir con Jesús, hombre, en el cielo, toda la grandeza y el poder de Dios. Bendito sea Dios que nos envió a Jesús de Nazaret y que gracias a Él vamos a reunirnos todos en el cielo. Bueno, pues agradecidos muchísimo con Jesús de Nazaret y con el Espíritu Santo de que esta noche nos acompañaron y nos movieron el tapete, así nos zarandearon y nos dijeron, date cuenta a quién estás estudiando, date cuenta de quién estás aprendiendo, date cuenta de la misión por la que Jesús estuvo en este mundo y continúa hasta el fin de los tiempos. Y te felicito porque estás estudiando su palabra, porque quieres comprenderla, porque quieres ponerla en práctica y porque esperas y confías en Él y por lo mismo te abrazas con fe a su persona de Jesús de Nazaret. Bueno, pues agradecidos con ellos, te recuerdo que si eres tan amable, nos des constancia de tu presentación en esta sesión, enviándonos cualquier palabra a través del WhatsApp. Y te invito a que tengas una semana plena, a que tengas salud, a que tengas felicidad, a que avances en tus proyectos, en tus sueños, en tus ilusiones y sobre todo que el amor reine en tu casa, en tu familia y en todas tus actividades. Gracias por estar conmigo esta noche. Nos veremos, si Dios lo permite, el martes de la próxima semana. Y si no es posible, te voy a poner la canción de cierre. Que tengas buena noche. Tu palabra es como dulce melodía que da vida y renueva mi interior. Tu palabra me alimenta día a día. Quieres hablar al corazón. Hoy me enseñas que el misterio de tu reino es más grande que el tesoro más perfecto. Y no se trata de todo lo que tengo, sino en llevar mi corazón al cielo. Una vez más te digo sí, quiero dejarlo todo por ti.
me sorprenda tu amor. Quiero abrirme a tu gracia, Señor. Quiero que me sorprenda tu amor. Quiero abrirme a tu gracia, Señor.